tienen una conciencia histórica sobre sus cimientos en la cultura náhuatl. No es raro que en esta delegación la mayoría de los pueblos que la integran tengan nombres con componentes de procedencia indígena. Por ejemplo, San Pedro Atocpan, San Antonio Tecomi, Santana Tlacotenco, San Francisco Texcopa, entre otros. La mayoría de sus actividades económicas tienen relación con la agricultura y con productos de origen antiguo, como la siembra de nopal, maíz o productos como el mole. Sobre todo, poseen una vasta tradición oral y escrita que refleja las ideas y fundamentos de su cultura materna. Un ejemplo claro es la leyenda del Nahual. El Nahual es una persona que puede convertirse en cualquier animal, como un burro, un perro, cerdo o toro. Cuando un Nahual está entre los animales, estos se encuentran inquietos, se ven como si tuvieran miedo. Cuando una persona se convierte en perro, su color es negro, y cuando se convierte en otro animal, su color es común y corriente. Dicen que para que un Nahual desaparezca, se tiene que echar un sombrero enfrente de él. Antes, un señor en la noche se convertía en Nahual y se iba a traer fruta a lugares muy lejanos. Tenía que cruzar barrancas, pero para ese animal no era problema, porque bastaba con un ligero salto para cruzarlas. En la actualidad, el mito del Nahual es una expresión más de la herencia del pensamiento de la cultura mesoamericana, con sus matices, cambios y adaptaciones, pero al final refleja el retorno a nuestro origen. ¿De dónde sale esta idea que mitifica al Nahual? En el México antiguo, la forma de pensamiento mesoamericano partía de una dualidad, por ejemplo, lo femenino y lo masculino, el día y la noche, la vida y la muerte, solo por mencionar algunos. El Nahual es una expresión más de esa forma de pensamiento, ya que el Nahual es un nombre que adquiere las características de algún animal, tanto los rasgos físicos como la astucia de tlacuache o el valor de un jaguar. En expresiones de la antigüedad, esta dualidad se veía en formas comunes como un hombre Nahual, guerrero águila y figuras que representaban los atributos de esos animales, como la fuerza o el valor. A diferencia de los tótems propios de la cultura del norte del continente americano, la noción de colectivo no existe en el Nahual, ya que este siempre es personal. La vigencia de los conocimientos de las prácticas del nahualismo se nutre con conocimientos actuales y se preserva principalmente por medio de la tradición oral. Mi nombre es Artemio Solís Guzmán, servidor. Soy originario del poblado de Milpa Alta, el barrio de la Concepción, antiguamente el Calpulli Xaxahuenco. Inon in Mochigua, Quifia, in Motequiti, que las cosas pasan por algo. Donde mi mamá me dio a luz es en el Calpulli Xaxahuenco. Por ahí pues pasaba un señor con sus borregos. A la edad de 5 años mi papá viajó a las estrellas, o sea que quedamos, como se dice en la vida cotidiana, quedamos huérfanos, somos 7 hermanos y una hermana. Y pues a mí me movía mucho que mi mamá la viera llorar y decía, no, ya quisiera ser grande para darle dinero a mi mamá. Pensaba que eso era, no, era la ausencia de su compañero. Y entonces pasaba el señor y le dije, oiga señor, deme trabajo, ¿no? Y le daba risa, ay niñito, ¿cómo vas a...? Bueno, un día lo escucha mi abuela paterna, que pertenecía al Calpulli Nahuioli, y lo escuchó y le dijo, Marcial, llévate a Artemio, llévatelo, y yo aquí me arreglo con la familia. A partir de ahí, primero fue mi patrón, don Marcial Gutiérrez Atenanco, y él me empezó a prodigar el conocimiento de las estrellas, de las fases de la luna, de las direcciones del viento, de las plantas, cuáles son plantas amargas, cuáles son dulces, cuáles son medicinales, cuáles son, que contienen algún elemento pues que envenena, ¿sí? Entonces, ese conocimiento me lo fue prodigando con paciencia, con prudencia, con perseverancia y con constancia. Nahui, ¿sí?
para ser un nahual y tener las 4 aguas del conocimiento. Un nahual es un hombre de conocimiento, es un hombre que ha pasado por las 4 aguas del conocimiento. Precisamente el nombre nahual viene, las raíces de ese vocablo náhuatl viene de nahui, sente, ome, yei, nahui. Atl, agua, o sea, que ha pasado por esas 4 aguas del conocimiento. ¿Cuáles son esas 4 aguas del conocimiento? Son Impohualistlilhuicatl, matemática celeste, Impohualistlilhuicatl, Intlacotl, geometría cósmica, Inxochitlinhuicatl, floricanto, Inmalinali, herbolaria. Entonces es un hombre de conocimiento que aplica la matemática celeste pues para saber cuántos órganos tiene, cuántos dedos tiene, cuántos músculos tiene, cuántos huesos tiene. En base a eso aplica la geometría cósmica para hacer con su cuerpo figuras geométricas como las de un burro, de un gato montés, de un venado, de alguna ave. Y la herbolaria la utiliza para prodigarse ciertos estados alterados de conciencia. La floricanto es cuando un nahual no debe de sentirse triste, entonces cuando está a punto de sentirse triste, recurre a la floricanto. Nonan cincuagnimique xinextlaltoca ipan campatimo tlaxcalchigua, Juanay mislatlani siguapilitleca tichoca, xinanquilia munichoca nincuahuilin xoxocti, Juan Popoca, Juan Caínon Popostli no choquilía. Madre mía, cuando yo muera, entiérrame junto a tu fogón. Y si alguien te pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Contéstales, no lloro, es la leña que está verde y es el humo el que me hace llorar. Esa es la floricanto. Esos son los 4 conocimientos. Bueno, esta distorsión de lo que es un nahual viene cuando llega la cultura de Europa a nuestro país, México Tenochtitlan. Entonces, al ver, pues, el pueblo invadido y los invasores, al ver que hay muchos hombres de conocimiento, pues hay que cooptar esos conocimientos, porque un pueblo despierto, pues no es fácil de someterlo. Entonces, a partir de esa idea del sometimiento, bueno, pues viene la imposición. Esa imposición, bueno, pues puede venir vía religiosa, vía social, vía política. Entonces es cuando viene la imposición que el nahual es un brujo, es un hechicero. Como vimos anteriormente, pues no es hechicería que tu cuerpo le des una figura geométrica, o que recurras a la flor y el canto, o que recurras a la herbolaria para entrar a un estado alterado de conciencia. Eso no es brujería ni hechicería porque no nos proporciona la naturaleza, simplemente que hay que tener un conocimiento para utilizar ese conocimiento y no dañar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma. ¿Sí? Y entonces se distorsiona porque pues, eso es algo demoníaco, algo satánico o algunas otras calificaciones que le dan a nuestros antiguos hombres de conocimiento, conocidos como nahuales. Con el paso del tiempo, la noción de la práctica del nahualismo ha corrido varios riesgos, que se reflejan en mitos y cuentos, pero que también son parte de la cultura y la tradición oral de los pobladores originarios de Milpa Alta. La importancia del mito no es su reconstrucción, sino la experiencia vivencial y la resignificación que le dan nuestros pueblos originarios a ese mito en la actualidad. ¿Por qué se debe de preservar? Pues se debe de preservar porque el nahual cuida pues su imagen, y para cuidar su imagen tiene que cuidar su entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de Milpa Alta, que tenemos 17,000 hectáreas de bosque, pues tenemos que cuidar el bosque. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Bueno, pues con ese conocimiento antiguo, cuando nuestros abuelos nos dicen, Xicocototza, Inon Cuautli, corten los árboles,
Amoticocototzacinon cuautlachichihualistli, pero no cortes ni depredes el árbol de los 400 pechos, que es el árbol que está más maduro y está rebosante de mucha semilla. Esa semilla se va a esparcer y va a volver otra vez a regenerarse el bosque de manera natural. Es importante que los niños conozcan las raíces de su cultura, principalmente su lengua materna, que es el náhuatl, porque eso nos va a dar una identidad, y al tener una identidad vamos a tener un rostro propio y un corazón firme. Aquí empieza desde la niñez, en la familia, empieza. Todos podemos ser nahuales, todos somos nahuales. Intinochtin, tischiguanochtin. Es entre todos como vamos a lograr todo. La palabra que escuché por primera vez y que me llenó de misterio fue que dicen mis papás y mis abuelos: Ticlazotla miaquintococone, miacticlazotla intococone. Cuamotequitis y motequitis intenchicahuac. Amamos intensamente a nuestros niños, los amamos intensamente, pero no los consentimos, los preparamos para enfrentar la vida. En ese preparar para enfrentar la vida, bueno, pues entonces nos levantábamos temprano y ahí es donde se aplica. El nahual se acuesta tarde y se levanta temprano. ¿Por qué se acuesta tarde y se levanta temprano? Porque está trabajando la tierra, está trabajando la artesanía, está trabajando también la preparación de leer, escribir, de conocer los misterios de su lengua materna, que es el náhuatl. Por eso nuestros abuelos decían: Xitlaltocametl, xicocototzacuauitl, xixcualiatzintli caíno tijpias, tlen tiiki, tlen motzotzoma, tlen monimilistli. Siembra magueyes, corta nopales, cuida el agua, corta árboles, pero cuida el árbol de los 400 pechos. Con eso tendrás que comer, que vestir y por qué vivir. Un día, cuidando ganado, mi maestro me dijo: párate aquí, y era la entrada a una cueva, ¿sí? Y entonces me paré a la entrada de la cueva, y en la entrada de esa cueva, pues me movió, ¿no? ¿Por qué me paro a la entrada de la cueva? Pero mi maestro no me dijo nada. Era muy paciente, muy prudente, perseverante y constante. Y yo dije: no, pues lo que se logra la paciencia, lo que puede lograr la prudencia, la perseverancia. A partir de hoy voy a ser paciente, prudente y perseverante. No le voy a preguntar, porque escuchaba que mi maestro decía que el silencio es más poderoso que la palabra. Entonces callaba, y entonces se dio cuenta mi patrón, que después se convierte en mi maestro, se da cuenta de esa paciencia y de esa prudencia que la empiezo a cultivar. Y entonces al decir: párate en esta cueva, un día me dice: hoy no vas a cuidar el ganado, me vas a acompañar. Y me mete a la cueva, y entonces quita unas piedras y nos metemos, y vamos caminando, y me maravilla, me sorprende, me lleva a un estado místico. Cuando vamos a salir a unos 10 kilómetros, dije: oh, ahí vino una respuesta de la sabiduría de mi patrón, después mi maestro. Le dije: qué hombre de conocimiento. El valor de nuestro origen vive en el nahual. Por medio de su poesía, la medicina tradicional se manifiesta y lucha por seguir vigente. Encierra una gran riqueza de conocimientos y saberes que se mantienen vivos gracias a sus practicantes. El nahualismo representa los diferentes Méxicos que hay en un territorio, una visión particular y una forma más de darle explicación al mundo. Y entonces eso me movió y cambió en el sentido de que hay un conocimiento profundo en nuestros pueblos originarios y que pues no lo aplicamos. Sí lo platicamos, lo teorizamos, pero lo que me mueve es llevarlo a la práctica, son los hechos. Y no es que queramos regresar al pasado, no. Una de las expresiones que también me mueve es la expresión que dice mi maestro, don Marcial Gutiérrez Atenanco, dice: Inse tlacatingueli, inse altepelingueli, kipiase ishi tlen yojpano wan ashkan kema oxe ishi,
Kainon Tixtlachietl Hualmita. Lo que dijo mi maestro, para que un pueblo o un hombre sea grandioso, debe de tener un pie en el pasado, otro en el presente para visualizar lo que está por venir. Nahual, hombre que ha pasado por las 4 aguas del conocimiento, sabio que sana el cuerpo y el alma, que ama a la tierra, que ama a su hermano. Hombre que nace de las cenizas y que trasciende con las estrellas. Poeta que comparte su más preciado tesoro, su pasado y su origen. Nestilpi no Temastiani, Yernatenanco Nestilpi, Guantinostin Ticualisiclaltin Cuauhtimonestia Neshuayo. Mi maestro Atenanco siempre me dijo que pusiera su nombre en alto. Y cuando lo dijo, me dijo esta frase: y todos somos estrellas cuando descubrimos nuestra esencia.